Es un placer volver a tenerla en nuestro programa desde Santa Cruz. Natalia Aparicio, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo desde La Paz. Buen día, querido Diego, a todos los que están ahí, a la producción también de La Razón y feliz de estar nuevamente acá para comentar el debate presidencial y claro, comentar también estos días que son absolutamente decisivos y que finalmente vamos a poder saber cuál es el futuro de nuestro país, al menos quién va a estar a la cabeza del futuro de nuestro país. Bueno, Natalia, en justamente tu trabajo te ha tocado entrevistar a los dos aspirantes a la presidencia. ¿Te imaginabas cuando los entrevistabas que estabas frente al posible presidente del país? ¿Te imaginabas este escenario? Creo que en un principio, bueno, mira, a los dos los he entrevistado en febrero, entonces un montón de tiempo, todavía en carnavales, ¿no? Más o menos. Entonces, no, realmente no me imaginaba. De hecho, a Rodrigo Paz lo entrevisté dos veces, una en febrero y luego ya otra cuando apenas había sellado alianza con Edman Lara. Y claro, yo estaba súper escéptica de Rodrigo Paz, ¿no? Justo a la semanita había Sebastián Cariaga dimitido al cargo de vicepresidente, entonces yo le decía, Rodrigo, tienes que hacer magia para poder ser presidente. Y entonces, miren ahora cómo estamos, ¿no? Ha pasado muchísimas cosas y estamos aquí a días de saber si finalmente podrán lograrla. Pero sí, he tenido conversaciones con ambos, ambos con preguntas un poco más incisivas. Algunos no caen bien, pero bueno, ahí hemos estado conversando con ambos. Bueno, de hecho, cuando uno se remite a creo que fue la última entrevista a la que haces mención con Rodrigo, ahí le insistías y tú le decías, Rodrigo, estás mal, no vas a llegar porque las encuestas muestran que estás con 3, 2% y para esto tiene que haber magia. Bueno, ahí Rodrigo te decía, pero no crees en la magia, sumate y vas a ver cómo vas a ver la magia que ocurra y bueno, finalmente la magia ocurrió o él tenía alguna información que nosotros no teníamos o realmente las encuestas la pifearon. ¿Cuál tu criterio en torno a qué pasó con las encuestas? Si el error fue de las encuestas o como decían algunos invitados ayer, fue de cómo las interpretábamos y cómo los medios las presentaban y las vendían. Sí, yo creo que es un error de interpretación, por supuesto, de los analistas. Tengo un artículo sobre esto, si lo quieren ver. Le he puesto la magia inesperada, incomprendida. Pero creo que, bueno, en el momento donde cuando yo le hice la entrevista a Rodrigo Paz, fue justo, como les decía, a una semana de Sebastián Cariaga dimitir al cargo de vicepresidente, ¿no? Y recién Edman Lara estaba empezando a acercarse al binomio. Por otro lado, recordemos que también el PDC, como tiene dos facciones fuertes en las que se ha dividido después del fallecimiento del creador, del fundador del partido, una de las facciones quería darle el partido a Jaime Dunn, no sé si recuerdan. Y Sí. claro, el otro al final, bueno, al final se resolvió darle nomás a Rodrigo Paz, pero todavía incluso estaba entredicho el tema de si iba con PDC o no iba con PDC. Y claro, recién ahí empezaba también a juntarse, a aliarse Rodrigo Paz. Entonces, ese ha sido el contexto un poco de la entrevista, pero claro, como nadie resiste un archivo, el tiempo ha pasado y eso también ha quedado descontextualizado. Por el otro lado, Sí, lo el del tema de archivo las encuestas, no solo se perdón. aplica a los políticos, sino también nos toca a nosotros, ¿no? Que estamos todos los días frente a una cámara y claro, algo decimos, algún criterio, y después nos cobran la factura y nos dicen, tú dijiste que esto no iba a pasar y pasó. Y ahí está. Queda para la experiencia que, Natalia, en este caso, no confiar tanto en las encuestas y en lo que nos venden los medios, y ahí quiero un poquito ahondar sobre también el papel de los medios y los analistas. Sí, yo creo que más bien el rol ahí es hacer autocrítica como analistas, porque en definitiva, si veíamos los resultados de las encuestas, teníamos una gran cantidad de indecisos. Entonces, nos hemos enfocado simplemente en, digamos, las personas que sabían por quién votar y no así todo ese grupo de personas gigante que en realidad no sabía por quién, prefería el nulo o prefería el blanco. Entonces, creo que nuestros análisis debieron
porque nadie lo vio, ¿no? A pesar de uno o dos analistas que explotaron después en redes cuando salieron los resultados oficiales, ¿no? Entonces creo que sí deberíamos haber pensado y visto muchísimo más todo ese grupo residual que estaba ahí sin lograr definir su voto, como ahora también. Lo mismo que está pasando ahora. Tenemos un grupo grande de votos residuales entre nulos, blancos e indecisos, que por supuesto el día de las elecciones o en estos días están empezando a definir. Mucha gente, como ayer también hablaban en la entrevista que hicieron en la mañana, a Carlos y a Ricardo. Claro, uno cuando ya mira la papeleta, ahí es cuando está decidiendo también su voto. Entonces creo que es también una autocrítica profunda la que debemos hacer los analistas para revisar estos resultados, porque además lo que decía la gente también es que lo que más le preocupaba era la corrupción y por otro lado le preocupaba muchísimo la crisis económica. Entonces, un poco en su momento, el fenómeno Lara respondía a ese tema de la corrupción, ¿no? Y por supuesto, el tema de la campaña en las calles y la campaña en las redes sociales, muchas veces como es, digamos, anti-establishment, observable en los medios de comunicación, no se podía palpar, ¿no? No se podría palpar, no se podía ver, aunque las últimas encuestas ya más cercanas a las elecciones definitivamente mostraban un repunte de Rodrigo Paz, ¿no? Entonces, eso ha sido elemental, fundamental para nosotros también. No creo que las encuestas debamos desecharlas por completo, porque como siempre he repetido, evidentemente las encuestas son una fotografía coyuntural del momento político, ¿no? Incluso en los días que se aplican las encuestas, pasan eventos políticos que pueden ir moviendo también la opinión, sumado también al fenómeno de que la gente a veces no responde con honestidad a los encuestadores y sumado también al fenómeno de que muchas casas encuestadoras no terminan teniendo no terminan entrando territorialmente y cubriendo territorialmente los territorios que deberían hacerlo, ¿no? Muchas veces, según incluso los datos de la Fundación ARU, muchas veces el levantamiento de datos termina siendo más en zonas urbanas y periurbanas, ¿no? Entonces es una cuestión incluso de datos que se ha demostrado. Así que creo que todos esos elementos van sumando a, claro, que ahora miremos con escepticismo a las encuestas y me parece fundamental. Creo que tenemos que mirar con escepticismo y lente crítico todos los fenómenos políticos especialmente. Desconfiar, en realidad es como una, diríamos, un hábito permanente del periodismo, por lo menos, el desconfiar de todo lo que nos van contando, de alguna información que nos llega, no es una excepción, no son una excepción las encuestas. ¿Cómo ves el trabajo de tus colegas o de los analistas? No todos son politólogos, me refiero a colegas en el ámbito de la opinión y del análisis en los medios. Al estar en un balotaje, que solamente hay dos candidatos, algo inédito para los candidatos, insisto, pero también para la población y para los medios de comunicación, cualquier cosa que se diga, se interprete, se analice de cierta manera, puede ser como asumido que está haciendo campaña por uno en desmedro del otro, ¿no? Eso también hay, por supuesto. Es bastante evidente en algunos casos y con algunos medios cómo van cubriendo. Pero, ¿cómo estás viendo a los analistas? ¿Cómo, en este nivel de autocrítica que mencionas, cómo están o no a la altura de este balotaje? A mí me gusta porque, claro, cada analista tiene su perspectiva, entonces creo que sí, más bien el consumidor elige los analistas y los análisis que quiere consumir y no cree en todo el análisis, pero además contrasta con otros y tiene la capacidad de formar su propio criterio, creo que este crisol de perspectivas, este crisol de analistas son en definitiva una herramienta bastante democrática para los ciudadanos puedan formar estos propios criterios, que es justamente lo que se busca, lo que se pide, ¿no? Creo que como analistas y también como medios de comunicación y periodistas, creo que el rol debería ser, por supuesto, impulsar a las personas a que
formen su propio criterio, a que tengan sus propias opiniones, pero por sobre todo contrastar, ¿no? Contrastar la información. Como siempre recomiendo, hay que ver desde el medio más hegemónico hasta el medio menos hegemónico, que cuatro o tres personas lo ven, porque todo eso forma parte de la realidad, ¿no? En realidad de la lectura de la realidad, porque sabemos que hay muchísimas lecturas de la realidad, especialmente en cuestiones tan subjetivas como las impresiones políticas o el análisis político, ¿no? Entonces, es muy difícil, por supuesto no quiero entrar a la posverdad, pero es muy difícil, ¿no? Tener una sola realidad que sea la única, entonces, por supuesto, vale la pena alimentarse de varios y poder crear una opinión pública, digo, una opinión propia. Eso por un lado, ¿no? Y por supuesto, muchas veces y creo que también las personas que comen tienen con cierto fanatismo, tienden a etiquetarte y decirte, ah, no, tú eres tutista o tú eres Paz Lara o eres del PDC o eres del Libre, ¿no? Dependiendo de qué persona también vas recibiendo ataques, ¿no? Y creo que también es fundamental no dejar caer o sea, no caer en los ataques y tener nomás esa posición clara con la que cada cual epistemológicamente, esa posición epistemológica con la que analiza y también comunica sus ideas, creo que también es importante no caer en ese juego porque sí es difícil. Ahora, por otro lado, también hay los periodistas y también hay gente que es mercenaria de la opinión, ¿no? Que vende su contenido para influir, para manipular, por supuesto, pasa, no solamente, digamos, en periodistas, en medios, sino también creadores de contenido, influencers, ¿no? Que creo que eso siempre es importante recomendar. No todo lo que ves de tu influencer de confianza no es 100%, muchas veces opinión personal que no está coludida por financiamiento o por otros intereses personales, ¿no? Entonces, sí creo que más bien debemos apostar por esto, de la creación del pensamiento, como no creación, sino el impulso al pensamiento crítico para el consumo de información. También ahí hay una corresponsabilidad, ¿no? Que tiene el creador de contenido, el periodista, los medios de comunicación, pero también el usuario y además también ahora en este ecosistema digital la corresponsabilidad viene también del algoritmo, ¿no? Cómo vas alimentando también tu algoritmo y qué cosas estás decidiendo ver y qué cosas estás dejando de ver. Este último apunte, quiero dejar pendiente lo de los medios. Te preguntaba por los analistas, te iba a preguntar de los medios, pero metiste un tema que me parece interesante. Esta es la primera elección en la que estamos con dos fenómenos digitales. Uno, la inteligencia artificial, es la primera elección con inteligencia artificial que también ha jugado un papel importante para la creación de Guerra Sucia, un instrumento antiguo, pero que tiene nuevos elementos, como la inteligencia artificial. Y dos, la aparición, la explosión de los famosos influencers, tiktokers, youtubers o cuanto sinónimo le encontremos, y que están también jugando de manera activa un rol político o por lo menos partidario militante. ¿Cómo viste? ¿Realmente todos los influencers han llegado a ser cooptados por alguna u otra fuerza en determinado momento o todavía hay, diríamos, algunos, ¿qué diríamos?, impermeables Mm. a la campaña? No, no creo que todos, decir que todos y generalizar sería absolutamente injusto. Por supuesto, habemos, y me incluyo, los que no tenemos nuestras opiniones a la venta y creemos que la información que está uno entregando debe venir a partir de la formación que uno tiene, formación académica, formación de la calle, formación de tantos otros aspectos. Creo que sí. Eso no podría generalizar porque en definitiva no, pero sí, por supuesto, hay mucha gente, hay muchos influencers que están dispuestos, porque claro, quizás el medio de vida de muchas personas, ¿no? Así es como alimentarán a sus familias y demás, y tampoco quiero cargarme en contra del gremio de los influencers, por supuesto, tendrán
tendrán sus objetivos, ¿no? Lo que sí es que diversos países en el mundo han intentado transparentar esto, diciendo con quienes están colaborando también, ¿no? Que los influencers tengan esta transparencia de decir, estamos colaborando con tal fundación, estamos colaborando con tal partido político y demás, ¿no? Con una cuestión de transparencia, aunque va a ser muchísimo, muy difícil en nuestro país porque ni siquiera tenemos ley de protección de datos. Entonces existen muchísimos vacíos, especialmente en relación a lo digital en nuestro país. Por otro lado, por ejemplo, para dar un ejemplo que, por supuesto, no quiero que se me malentienda como la, digamos, un país con total libertad de expresión como es China, pero por ejemplo en China, para ser influencer de medicina o para ser influencer de veterinaria, por decirte, o para ser influencer, qué sé yo, de ciertas cosas específicas, tienes que demostrar que tienes un título académico, que tienes conocimiento sobre eso, que has hecho un curso sobre eso, porque justamente la desinformación y todo lo que estamos viviendo es uno de los elementos que más erosionan la democracia, la credibilidad, la confianza, pero también son de los elementos que más se utilizan para manipular a las personas, ¿no? Para manipularlas y por supuesto manipularlas desde el lado emocional, ¿no? La idea es causar rabia, la idea es causar odio, por el otro lado causar esperanza para tener una alta polarización o radicalización afectiva y poder canalizar a partir de ahí los intereses de las personas que financian, ¿no? Ahora, no solamente tenemos el tema de medios, de influencers, de comunicación, etcétera, sino que además están los famosos guerreros digitales, los bots, granjas de bots, que hay un montón de servicios sobre esto. Por ejemplo, hay servicios en Perú que venden likes, que venden comentarios, que te hacen paquetes o para hacer la guerra sucia o para defenderte de la guerra sucia. No sé si les había comentado, pero yo ando comentando estos datos porque creo que es información que la población merece saber. Por ejemplo, hay una empresa peruana donde puedes pagar en bolivianos o en dólares, que más o menos cobra por 500 comentarios, 535 bolivianos. O sea, Ahora, a un poco si más de son un peso por comentario. ¿Perdón? Un poco más de un peso por comentario. Ahora, por supuesto, esto es más o menos un promedio, ¿no? Pero también aquí hay una particularidad. Si son comentarios de perfiles de mujeres, sube el doble. Si son comentarios personalizados, también sube el doble. Los bots son baratos, esos que vienen con nombres hindús y africanos y no sé qué nombres raros, son bien baratos, ¿no? Si no tienen Muchos mucho recursos. presupuesto, Claro. utilizan eso, ¿no? Entonces, como les decía, muchas veces en posts, y esto no es culpa de los medios de comunicación grandes, por si acaso, pero por ejemplo en posts de medios de comunicación grandes, muchas veces los partidos políticos van a poner un primer comentario y van a comprar estas cuentas para que le den like y de esa forma situar el primer comentario como, o sea, situarlo como primero, porque cuando tiene más interacción aparece como primero en las publicaciones y para que las personas, al ver si está dudosa, si no ha creado opinión, muchas veces uno entra a los comentarios para ver qué dice la gente. Entonces, como también ahí formar el criterio de las personas y decir, ah, bueno, este comentario tiene muchos likes, por algo será. Entonces también se utiliza de esta manera la manipulación mediática que estamos viendo, que es muy, muy severa. La Fundación Internet Bolivia ha realizado una investigación fantástica sobre el caso brasileño que ha logrado, y de cierta manera, luchar contra la desinformación, haciendo colaboración directamente con las plataformas, ¿no? Han hecho Mm. colaboraciones incluso con plataformas como Meta para poder denunciar aquellos posts que contenían desinformación y se pueda bajar de forma inmediata y de forma rápida, ¿no? Ahora, por supuesto, para esto necesitas tener presupuesto y necesitas también tener un equipo que tenga musculatura en la verificación de datos, ¿no? Muy interesante esto que nos mencionas, las empresas, cómo ofrecen comentarios, me gustas, defensas, ataques y cómo estamos viendo una campaña claramente
muy trasladada a las redes, ¿no? Si antes la guerra sucia, en el año, remitiéndonos al 2002, si la guerra sucia eran con spots televisivos de una avioneta sobrevolando sobre la casa de uno de los candidatos y preguntándole de dónde sacó la plata para tener semejante casa, recordarán la guerra sucia de la que fue víctima Manfred Reyes Villa, por parte de Goni, hoy aparece todo en las redes, en lo digital, donde en la primera vuelta se encontró, sí, un fuerte flujo de dinero y a la que, por ejemplo, Rodrigo Paz decía, nosotros hemos invertido 200 pesos. Ha sido una campaña pulmón, ha sido una campaña, digamos, territorial, con casi nula presencia en los medios tradicionales. Recién ahora está apareciendo algunos spots. Por primera vez vi un spot el otro día en el debate, en las previas al debate. Si llega a ganar Rodrigo Paz, sería un caso de estudio bastante interesante que sin la participación y más bien con de repente parte de los medios de comunicación, como él denuncia, en contra de él, de su campaña, de su acompañante de fórmula, que gane una elección. Eso me parece bastante interesante, ¿no, Natalia? Mira, ¿sabes qué? Yo dudaría que Rodrigo Paz ahora en esta segunda vuelta no haya utilizado ningún tipo de mecanismo de guerra sucia, por si acaso. Quizá en la primera vuelta ha sido completamente limpia, pero no sabemos si en esta segunda vuelta ha sido así, ¿no? Entonces yo tampoco estaría completamente a favor del comentario que me dices. Pero en definitiva, sí, al menos de la primera vuelta ya es un caso de estudio. Pero además se suma el tema de Edman Lara y su TikTok. No olvidamos que él ha estado trabajando desde el 2023 en su TikTok, haciendo en vivos en los mercados, por ejemplo, cuando él estaba vendiendo ropa usada, ¿no? Él vendía la ropa usada aquí en Santa Cruz cuando fue destituido de su cargo. Eh, y pues ahí también él ha empezado a crear una comunidad. Lo que es interesante de ver es también el impacto de la campaña electoral en TikTok orgánica, ¿no? Porque es diferente tener una creación de comunidad orgánica a una creación de comunidad que es comprando y comprando, ¿no? Entonces creo que más bien sería interesante eso. Solamente como dato, hemos realizado junto a Wilmer Machaca una investigación de los precandidatos de estas elecciones sobre las campañas electorales en TikTok. Entonces está ahí colgada en el internet. Si ustedes quisieran ver, hemos sacado datos interesantes sobre cómo las interacciones van moviendo. Lo que ahí observamos en ese momento era el fenómeno chi, un fenómeno de crecimiento definitivamente orgánico, pero que era incluso de publicación constante, 3, 4 publicaciones al día, un montón, pero que no tenían grandes ediciones, no se veía, digamos, tanto presupuesto en cuanto a la edición, al contenido de los videos, y el fenómeno chi era bastante interesante, ¿no? Un poco también rescatando este discurso medio populista, este discurso bien centrado en Dios, un poco bajo la misma línea narrativa que Lara, más o menos en ese sentido. Así que bien interesante, creo que tenemos que ver también ese otro lado, que por supuesto ya el análisis político debe ayornarse y debe empezar a ver las redes sociales para interpretar los fenómenos políticos, porque por supuesto, según los datos, la realidad virtual ya es una extensión de la realidad fáctica en la que muchas veces estamos más metidos, ¿no? Según los datos mundiales, las personas están frente a sus pantallas el promedio mundial de 7 horas diarias, más o menos. Es una locura. Entonces, definitivamente el fenómeno de las redes sociales debe ser, y nosotros debemos ayornarnos para hacer el análisis. Es también la primera elección con el TikTok y ahí al apunte reforzando lo que mencionabas, ¿no? Esta irrupción prácticamente de personajes que se consideran o realmente son o se venden como outsiders, y es a través de estas redes sociales que empiezan a generar una comunidad, un crecimiento y justamente transmitir sus criterios. Obviamente ya existe cuando uno compara la campaña del PDC de la primera vuelta y la segunda, hay una diferencia sustancial, hay incluso ya un coacheo de algunos
videos desde la cuenta de Lara. Ese, por ejemplo, claramente es un video armado, ya no es el que está en su casa y su esposa de fondo le grita. Ahí claramente ya existe un armado, se nota que lee, más mesurado, obviamente por todo lo que fue la primera parte, diríamos, de esta segunda vuelta y de qué manera todo se centró en los exabruptos de Lara. Sin lugar a dudas, la siguiente semana, ya con, diríamos, el panorama completo, sabiendo quién ganó y al final qué campaña fue la que triunfó, con sus luces, sombras y sus guerras sucias, ataques y operaciones, será interesante, Natalia, que nos sentemos a hablar específicamente de esto que apuntas, lo digital, porque sinceramente cuando uno ve a los analistas no es una cuestión que necesariamente etaria o generacional, es una cuestión básicamente de leer la otra realidad. No solamente quedarse en la realidad de mi entorno, el círculo rojo y ya está, sino ver también qué está pasando en otros tuppers, ¿no? Y uno de los tuppers es justamente la realidad virtual, digital, ese ecosistema de las redes, el TikTok que ya superó en número de usuarios al Facebook en Bolivia y que vale la pena echarle una mirada a aquello. Así que, Natalia, la invitación conminatoria para que la siguiente semana estemos nuevamente reunidos, charlando un poco sobre las campañas digitales, que las tendremos hasta el día de la elección, aunque formalmente el silencio electoral arranca el jueves, pero eso no vale para las redes, hasta el día de la elección y ver finalmente qué campaña triunfó y qué candidato logró hacerse de la presidencia. Sí, definitivamente. Vamos a saber qué mecanismos han utilizado, qué empresas del exterior han utilizado también. No sería la primera vez, obviamente ahora sí es muy diferente por todas las características que tú, pero no sería la primera vez que políticos bolivianos contratan empresas extranjeras para hacer campañas electorales también de desinformación. Se ha encontrado el 2018, estuvo también operando una empresa del exterior cuando Evo Morales estaba como presidente y el 2020 también se encontró cuando Yanine Áñez estaba como presidente también. Entonces tenemos esos otros dos casos que en definitiva ya también son un antecedente de el uso estas empresas del exterior para influir y manipular a los bolivianos, ¿no? Ahora sí, me preocupa muchísimo que intenten activar los viejos clivajes regionales y étnico-raciales para poder polarizarnos más y así manipular más fácilmente. Eso sí que es bastante doloroso. Y simplemente ya para despedirme y hablar la próxima semana, sí, pedirle a tu audiencia que no caigamos, ¿no? En esta manipulación, no caigamos en el fanatismo político, debemos, aunque creamos en esos representantes, aunque creamos en esos políticos, hay que tener posición crítica siempre, ojo crítico siempre, porque definitivamente el yunquerío es de las cosas que más hiere a la ejecución, hiere a la democracia también. Me adscribo a las palabras, este famoso sesgo de confirmación, ¿no? Que dice, no, ganó Tuto, ganó Paz, ganó Lara, ganó Velasco en el caso del debate, ¿no? Siempre para reafirmar lo que yo creo, no estamos frente a angelitos ni a diablitos, estamos frente a personas, a políticos que se están vendiendo como un producto para que lo compremos el próximo domingo. Natalia, gracias, siempre un placer hablar contigo. Gracias, Diego, que estén bien. Gracias igual, Natalia Aparicio, politóloga desde Santa Cruz.